¿Qué llevó a los Estados Unidos a participar en la llamada Gran Guerra? ¿Por qué se involucró en un conflicto que estaba limitado a Europa? ¿Por qué no mantuvo una postura de neutralidad? Porque hay muchas preguntas por resolver. Acompáñenme a historizar. La Gran Guerra o Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado que aconteció entre 1914 y 1918 en Europa, y sus causas involucraban los intereses de potencias e imperios europeos, por lo que se trató de una guerra limitada territorialmente a ese continente. Sin embargo, por distintas causas, participaron potencias de otros continentes, entre las que se halló Estados Unidos. A diferencia de los países europeos, que se precipitaron rápidamente en el conflicto, Estados Unidos se demoró 2 años y medio en entrar en él, a solo 1 año de terminar la guerra. Al comienzo, Estados Unidos había querido evitar involucrarse en ella, e incluso fue esta una promesa de campaña del presidente Woodrow Wilson, con la que obtuvo el apoyo de los ciudadanos estadounidenses, muchos de los cuales tenían raíces europeas, provenientes de las naciones a ambos lados de las alianzas enemigas, por lo que se intentó mantener una postura de neutralidad. Pero hacia 1915, esta promesa se hacía cada vez más difícil de mantener. Todas esas palabras mágicas eran falsas. A principios del siglo XX, la comunidad británica formaba la 1/4 parte de la superficie terrestre y poseía un poderío naval que le permitía dominar efectivamente estos territorios y sus mares, principalmente el Atlántico Oriental y el Índico. Pero el Atlántico Occidental tenía una situación distinta. Allí el dominio comenzaba a pertenecer a Estados Unidos, quien, desde la promulgación de la doctrina Monroe en 1823, había tenido el objetivo de aislar a los países americanos de las influencias e intervenciones europeas y asegurar la influencia absoluta de los Estados Unidos sobre ellos. Pero durante finales del siglo XIX y principios del XX, Europa había llevado a cabo la llamada repartición de África, lo que impulsó a Estados Unidos a fortalecer su deseo de impedir que los europeos hicieran algo parecido en América. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Y casi al terminar el siglo XIX, Estados Unidos había logrado ser la única potencia en tener dominio sobre los países americanos al sur, después de la expulsión de España de Cuba y de la retirada de las flotas británicas que protegían las Indias Occidentales británicas. Con el retiro de dichas flotas, Gran Bretaña y Estados Unidos afirmaron su relación en buenos términos, asegurando mutuamente el predominio de cada uno en el Atlántico Oriental y Occidental respectivamente. Por eso, la prolongación de la guerra podría debilitar la fuerza naval británica y amenazar con eliminar esa barrera de protección, dejando el Atlántico a disposición de las fuerzas alemanas. Más allá del Atlántico, fue iniciado el siglo XX cuando Estados Unidos comenzó a tener un mayor interés en los territorios del Océano Pacífico. Esto se vio facilitado por la apertura del Canal de Panamá, que ofreció una ruta marítima directa para conectar el Atlántico y el Pacífico. Y la presencia norteamericana en Asia se incrementó luego de su adquisición de los territorios de Guam, las Filipinas, Hawái y parte de Samoa, por lo que ahora tenía el interés de procurar la defensa de estos territorios ante la presencia de algún otro país, así que podría verse envuelto en conflictos con otras potencias con una mayor facilidad. Por otro lado, el sistema económico mundial del siglo XX había evolucionado hasta llevar a las potencias mundiales a ser importantes exportadores e importadoras de productos y dinero, con lo que se configuró un sistema de interconexión entre las naciones, donde cada una comenzaba a depender de la buena producción industrial de las otras, por lo que cualquier problema en los intercambios mercantiles y comerciales era una amenaza para la prosperidad económica. En 1915, se agudizó el conflicto existente entre Gran Bretaña y Alemania, cuando cada uno bloqueó la vía marítima para el intercambio de productos del otro, lo cual repercutía directamente en la economía de otros países. Y fue Estados Unidos quien denunció esta afectación a las naciones que eran todavía neutrales. Pero esta inconformidad se dirigía principalmente hacia el lado alemán, ya que Estados Unidos se había convertido para entonces en el mayor exportador a nivel mundial, y Gran Bretaña era su principal socio comercial, por lo que aquello afectaba directamente a su economía,
Pero uno de los mayores choques que se dieron entre el país norteamericano y Alemania ocurrió ese mismo año, cuando Alemania unió las naves de pasajeros británicas Lusitania y Arábica, y fallecieron ahí 127 estadounidenses, lo que precipitó y justificó la opinión del presidente Wilson de que una victoria aliada era lo más deseable. Advirtió al gobierno alemán de que cualquier futura infracción de los derechos de Estados Unidos se consideraría deliberadamente hostil. Esto se va a poner feo. Aún así, Estados Unidos continuó con su posición oficial de neutralidad por algunos meses, mientras fortalecía su papel dentro de las finanzas internacionales, beneficiándose de créditos dados al Reino Unido y a otras potencias aliadas para financiar la guerra. Por eso, también puede considerarse que Estados Unidos entró en el conflicto debido a que era el mayor otorgador de crédito y recursos a la facción aliada. Pero debido a su prolongación, los aliados comenzaron a entrar en una crisis que podría impedirles pedir más crédito y llevarlos hacia el colapso económico, por lo que la intervención de Estados Unidos, garantizando la victoria aliada, salvaría su propia economía. A principios de 1917, el presidente Wilson hizo un último intento por evitar involucrarse en la guerra, exponiendo un plan para la paz que se basaba en principios de libertad, democracia e igualdad entre las naciones. Vamos a arreglarlo con una cerveza. Pero 3 meses después de estas palabras, Estados Unidos se encontraría en medio de aquella guerra. A ver, ¿qué pasó? Ocurrió que el presidente Wilson comenzó a considerar que la seguridad de su país, tanto económica como territorial, comenzaba a estar seriamente amenazada por Alemania, ya que ésta tenía intenciones de involucrar en la guerra a México y de convencer a Japón, que pertenecía a la facción de Gran Bretaña, de unirse a su alianza, por lo que de cumplirse esto, Japón sería una posible amenaza a las posesiones estadounidenses en el Pacífico. Además, las fuerzas alemanas habían hundido 3 buques mercantiles más, esta vez estadounidenses. ¿Qué? ¿Estás retándome? Y esto precipitó a Wilson a pedir al Congreso una declaración de guerra. Pero la justificación de Wilson para su petición se concentró en destacar los crímenes de guerra alemanes y expresó que tenía la intención de acabar con la guerra por sus ideales de paz y para terminar con aquel régimen autoritario que impedía la democracia. Finalmente, Estados Unidos declaró la guerra contra Alemania el 6 de abril de 1917, pero no se involucró en la lucha contra Austria-Hungría sino hasta diciembre de ese año, con el fin de impedir que Italia abandonara la guerra, y nunca se declaró en guerra contra el Imperio Otomano. Gracias por ver el video de hoy, los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!